Hola, gente de cuarto, ¿cómo lleváis el encierro? Cada día mejor, ¿verdad? Bueno, por lo menos nos vamos a entretener un poquillo, que esto se está poniendo súper interesante. Vamos a ver la crisis de la democracia. El siglo XX seguramente sea el periodo más convulso y en el que peor la ha pasado la gente y más ha sufrido durante la historia de la humanidad. La gran mayoría. Pero todos lo han pillado, a todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos le ha pillado una guerra, una posguerra o alguna situación similar. Pero sí que es verdad que primero tenemos que aprender del pasado, de nuestros errores del pasado, para que no vuelva a pasar. Y segundo, pues sí que es verdad que es un periodo interesante para estudiarlo. Vamos a empezar con la crisis de la democracia y el ascenso del fascismo en Italia. Vamos a analizar un poquillo la situación que tenía Italia en la posguerra. Italia había cambiado de bando, como sabéis, en la Primera Guerra Mundial porque en el Tratado de Londres se le promete una serie de territorios y luego este tratado no se cumple al 100%. Es lo que ellos llamaban los territorios irredentos y lo siguen llamando. Los aliados entregan a Italia el Trentino, Trieste e Istria. Que os voy a decir dónde están. El Trentino, que es la zona esta, Trento y Bolzano, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, Istria, que es esta península pequeña, y Trieste, que está ahí, donde lo veis. ¿Qué querían ellos también? ¿Qué se firmó en el tratado? Pues toda la zona de Dalmacia, que pilla gran parte de lo que es Croacia hoy en día. Y también algunas zonas de por aquí. Saboya, que pertenecía a Francia, y Niza también, que era italiana y pertenecía a Francia desde el tiempo de Napoleón. Entonces, esa fue una de las causas que generaban bastante malestar y bastante desilusión y decepción en Italia después de la guerra. A eso hay que sumarle la crisis y la inestabilidad política. Entre 1919 y 1922 hubo 5 gobiernos porque no alcanzaban la mayoría absoluta. No sé si os acordáis, el año pasado creo que fue, aquí pasó lo mismo. Hubo 2 elecciones, estuvimos abocados a una tercera y al final se hizo un gobierno de coalición. Pues allí pasó, en 3 años pasó 5 veces, hubo 5 gobiernos ya formados, pero que al final los tienen que disolver, porque no llegaron a un acuerdo. Luego tenían las secuelas de la guerra, que la natalidad había caído porque todos los hombres de edad productiva habían muerto miles y miles de soldados, la industria había quedado destruida. Allí sí es verdad que, al contrario que en Estados Unidos, sí que hubo bastante destrucción. Tenían una deuda exterior enorme y una inflación grandísima. Todo esto da lugar a fuertes tensiones sociales, hay huelga y hay un empuje del socialismo. Como dijimos al principio del tema, el ejemplo de la Revolución Rusa en la Unión Soviética había dado lugar a que mucha gente quisiera hacer lo mismo en su país. Entonces hubo un empuje grande del socialismo con ocupación de tierras y de fábricas. Estos movimientos fueron reprimidos por miedo a que se produjera una revolución. Y entonces, en este contexto, Mussolini crea los fascis de combatimiento, que son los camisas negras, que son unas organizaciones paramilitares. En aquella época, ahora es raro un poco no sé, de entender, pero en aquella época crear una asociación paramilitar ilegal, pero crearla pues no era tan complicado. Había un pistolerismo al principio del siglo XX, aquí en España también lo había, en la época del pistolerismo. Y estos camisas negras se crearon para frenar el movimiento obrero, pero con violencia, porque el sistema democrático, decían ellos, no sabía atajar estas situaciones tan violentas. Claro, los grandes empresarios, los grandes propietarios de las fábricas y todo eso, pues lo subvencionaban para que disolvieran la huelga y para que no hubiera disturbios. Fueron creciendo en número y en poder por la financiación de esta gente. Y en 1921 pensaron los fascis hacerse un partido, el Partido Nacional Fascista, y se presentan a las elecciones. El programa era un Estado fuerte, ellos decían Estado, pero se referían al gobierno. Cuando hablamos de gobierno fuerte, hablamos siempre de los 3 poderes, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. Cuando hay un Estado fuerte es un gobierno fuerte, o sea, no hay control por parte del Parlamento y tampoco por parte de la Judicatura. El gobierno hace y deshace un poco libremente. ¿Qué es lo que pretendían? Que sí, que el país estaba lleno de disturbios, de huelga y de todo, lleno de malestar, y hacía falta medidas un poco fuertes, pero dentro de la legitimidad. Garantizar la propiedad privada, que era todo lo contrario al sistema comunista, y el expansionismo. Como no habían conseguido esos territorios, nos teníamos que expansionar como sea por otros sitios.
como hemos dicho, el apoyo de la burguesía a los terratenientes fue decisivo. Luego la tolerancia de la Iglesia y el rey, la tolerancia, cuando no el respaldo de la Iglesia y el rey fue también decisivo. En 1922 se convocan elecciones y solo tienen 22 escaños. 22 escaños de un parlamento de 500, o sea, nada, nada. ¿Qué pasa? Que denuncian la ineficacia del gobierno y, como hemos dicho, estaban bien financiados. Hubo una huelga general en 1922 y ellos organizan la marcha sobre Roma. Van 300.000 camisas negras con Mussolini en la cabeza, que lo tenemos aquí en la foto, y fue una cosa, no sé, en aquella época fue como un acto patriótico, marchan sobre Roma, reivindicando el poder y reivindicando un gobierno fuerte para la nación. El programa fascista ya lo hemos visto ahora un poquillo, tenéis un cuadrillo ahí que lo tenéis también en el libro. ¿Y qué pasa? Que en 1922 marchan sobre Roma y el rey Víctor Manuel III le ofrece el gobierno. Se ve forzado por las fuerzas conservadoras a ofrecerle el gobierno. Está en el gobierno 2 años, bueno, 2 años, tuvo más, pero los 2 primeros años, de 1922 a 1924, estuvo con un gobierno que simulaba un gobierno parlamentario, pero fue restringiendo las libertades y persiguiendo a los adversarios, socialistas, comunistas y democristianos. En 1924 convoca nuevas elecciones y claro, la campaña electoral es súper violenta por parte de ellos. Cada vez que veían pegar carteles, cada vez los grupos estos paramilitares iban, arrancaban carteles, pegaban y ganan las elecciones y instaura un régimen autoritario. La primera cosa que hace es identificar el Partido Nacional Fascista con el Estado. Estado, fascismo, Partido Fascista, ya no hay distinción. El Estado es el Partido Fascista y el Partido Fascista es el Estado. Mussolini obtiene plenos poderes y se prohíben el resto de partidos. Se persigue a sus líderes y se encarcela a muchos de ellos. De hecho, uno de ellos muere, Matteotti. El Parlamento se sustituye por la Cámara de los Fascis, que ya el Parlamento no tiene, era un Parlamento títere los 2 años anteriores, ahora ya directamente es una Cámara de los Fascis y se prohíben las asociaciones y las huelgas. Que la Cámara de los Fascis tampoco tenía ningún poder legislativo, todo estaba sometido al poder de Mussolini. Se sustituyen los sindicatos por corporaciones, por oficios, la corporación de carpinteros, la corporación de albañiles. Esas corporaciones no servían para nada, eran como el sindicato vertical aquí en los tiempos de Franco, porque estaban englobados por los trabajadores, los empresarios y el Estado. Entonces, si estaban los fuertes metidos con los débiles, quien tomaba las decisiones, quien partía el bacalao ahí, aquí era el Estado. Así que tampoco, pero bueno, hubo unas corporaciones y algunas cosas las pudieron mover. Se controla la economía y de lo que se trata aquí es de hacer un Estado autárquico. Quedarte con esta palabra porque esta palabra va a salir más veces, luego en la historia de España también. Autarquía quiere decir como una especie de autoabastecimiento del Estado, que depender lo menos posible y si puede ser nada del Estado. Entonces lo que se hace es que se hacen grandes campañas. Los italianos ya sabéis que su fuente de hidratos principal es la pasta y su fuente de alimentación diaria y continua es la pasta, comen pan, pero mucho menos que nosotros. Entonces lo que se hace es ampliar los cultivos de trigo, se amplían una exageración los cultivos de trigo y algunas grandes obras también, tipo pantano y todas esas cosas. Las grandes obras, los estados totalitarios es una obsesión. ¿Qué pasa? Que tenemos en los principios ideológicos el control férreo de la sociedad, de los medios de comunicación, todas las radios, las televisiones, los periódicos, todo estaba controlado, todo tenía que hablar bien del régimen, todo tenía que decir lo maravilloso y lo estupendo que era el régimen. Y luego hay una concepción conservadora de la vida social. Las mujeres vuelven a la casa, no hay ningún tipo de rol que no sea en el fascismo el rol de la mujer es madre, esposa, fiel esposa, madre y poco más. La vida social que tiene es del brazo de su marido y, bueno, alguna asociación para hacer crochet y para hacer lana. A este respecto firmó un concordato con la Santa Sede y se recuperan mucho de las atribuciones que tenía la Iglesia en la sociedad italiana. Se recuperan mucho. Entonces, digamos que, como decíamos antes, tolerancia, apoyo de la Santa Sede. ¿Y qué intentan con la política expansionista?
Pues la creación del Imperio Italiano. Como no tenían la parte de Dalmacia que hemos visto antes y en Europa iba a ser complicado, pues por África, invaden Etiopía. No sé qué esperaban allí de traer de Etiopía, pero bueno, tenían territorio y Abisinia también lo intentaron y en 1935 pues, se produce la invasión de Etiopía. La condena a la Sociedad de Naciones, pero no tenían fuerzas efectivas ni tampoco tenían presión para que la abandonaran. Después de estos cuadros hay dos otras cosillas que podríamos ver rápidamente. El alegato que hace en contra de la democracia, que eso lo podéis ver más tranquilamente, lo veremos con las actividades, que dice, además de combatir el fascismo, o sea, el socialismo, el fascismo ataca a todo el conjunto de las ideologías democráticas y las rechaza. Afirma la desigualdad irremediable y fecunda y beneficiosa de los hombres. O sea, hay desigualdad entre los hombres. Estamos justificando la desigualdad. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Arriba. ¿Dónde están los demás? Abajo. Hay una persecución de las minorías étnicas y de cualquier variación por razón de género, de sexo, o etcétera. La simbología fascista va en consonancia con lo que estamos hablando del imperio expansivo de ellos. Ellos cogen la simbología, o sea, romana, cogen el águila del imperio romano, la corona de laurel, incluso el término fascismo viene de los facios, que eran unos bastones de madera que se liaban alrededor de la hacha y que ya se utilizaba en la antigua Roma, igual que duce, que es el título que se autocoloca, que se autoproclama duce, que significaba guía y conductor y que era una denominación que se utilizaba entre los caudillos romanos. Y el saludo este de la mano alzada, que tenemos muchos vídeos y que adoptaron todos los dictadores fascistas en la época, el del brazo alzado, ese mismo saludo, ya lo habéis visto en las películas de romanos. A veces a los que van a morir te saludan, era el saludo romano. Tristemente ahora se asocia con el fascismo, pero era un saludo que se utilizaba en la antigua Roma. Esto es lo que hemos visto rápidamente del fascismo. Vamos a hacer después unas actividades que os voy a poner y el próximo día, así de rápido también, porque también tiene miga, vamos a ver lo que pasa en Alemania con el ascenso del nazismo. Y después ya nos vemos como nos vemos en la Segunda Guerra Mundial ya. Así que dale un poquillo a las actividades y el próximo día vemos este vídeo. Adiós.